Bueno, acá estamos con Martín Ayerbe, del Movimiento de Liberación Nacional. Hola Martín, ¿cómo estás? Bien, verdaderamente un gusto encontrarme contigo, ya que compartimos una pasión no solamente en general de lo que es lo nacional para los argentinos. Bueno, primero te quiero agradecer que vengas acá a este lugar para poder entrevistarte, porque sos una persona muy conocida en el ámbito nacional, por lo menos en el pensamiento nacional. Sobre todo es una persona que tiene una trayectoria. ¿Qué edad tenés? Soy generación 76. 76. Vos, de dónde sos, contarle a la gente dónde sos, dónde naciste, cómo te metés en esta trayectoria del pensamiento nacional, porque vuelvo a repetir, sos una persona muy conocida en el pensamiento nacional. Soy de origen de escuela fábrica, de la Casal Calviño. Me formé en una escuela fundada por el general Perón el 4 de junio del 47, en donde en su inauguración el propio Juan Perón proféticamente determina de que en esta escuela y las otras que se están creando en ese tiempo, de ahí saldrán los futuros conductores de la industria nacional. Entonces, eso que proféticamente decreta Perón se realiza en el ámbito educativo a partir de crear una oficialidad industrial, porque aquellos que ingresan en la escuela fábrica de primero a sexto año reciben una formación tan intensiva, tan drástica, tan exigente, que bueno, los números hablan de 4 divisiones de 40 alumnos. De esos 160 terminamos egresando al sexto año, cumpliendo con el calendario educativo de aquel entonces, apenas 17. Entonces, porque algunos pueden repetir, algunos pueden pasar al turno noche, algunos pueden perder algún año. Entonces es muy exigente. Nosotros, imagínate que en tercer año, a los 15 años, en plena edad del pavo, cosa inevitable en los hombres, por la cual no salimos algunos. Que todos pasamos. Sí. Ahora que salgamos, eso está por verse. Sí. Pero lo que sí está claro es que a los 15 años nosotros estábamos haciendo teorema de Ruffini, descomponiendo polinomios, viendo fórmulas recurrentes, a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, y ese tipo de elementos de la matemática que después nos preparaban ya para a los 16 años empezar a manejar cálculo diferencial, límites de función, máximos y mínimos, cosas complicadas. ¿Vos encontrás una gran diferencia entre la educación, la perspectiva educativa de hoy y la perspectiva educativa de antes? Sí, claro, porque lo que está roto es el proyecto nacional. Entonces rompieron el proyecto nacional, rompiendo el trabajo argentino, destruyendo el plano de la defensa nacional, con la firma de los Acuerdos de Madrid, la ley 24184 de protección de inversiones inglesas, la ley 23696 de reforma del Estado. Esas tres son los tres elementos principales que tienen a la Argentina atada y amarrada a Inglaterra. Y a partir de ahí se destruye el orden del trabajo, porque la destrucción del plano de producción para la defensa, junto con las empresas estratégicas del Estado, generan una desocupación de carácter general, no solamente en aquellos que son despedidos de las fábricas militares, que son cerradas o que son desguazadas o vaciadas, como Altos Hornos Zapla, o como la Dirección General de Fabricaciones Militares, o la propia YPF, que nace con una misión encomendada por los radicales de don Hipólito Yrigoyen y el general Mosconi, para ser la empresa que le permita a los argentinos manejar soberanamente el petróleo y los combustibles para el desarrollo nacional. Esa es la misión que tiene. Con la destrucción del Estado empresario, con la privatización, el desguace y la entrega de la actividad de las multinacionales, porque lo que se pretende no es en esto la racionalización de las empresas o la mejora de su productividad, sino o destruir la actividad, como es el caso de producción para la defensa, para convertir a la Argentina en importadora de material bélico de descarte del norte, o copar la actividad a través de las multinacionales para, en vez de el petróleo argentino ser refinado en la Argentina para obtener combustibles y derivados, fertilizantes para el campo, herbicidas, fungicidas de origen petrolero, plásticos para la industria, sino convertir al petróleo argentino en un bien de exportación
para que después los ingleses no vendan combustible refinado y plástico refinado a los argentinos. De crudo para que sí, ¿qué es lo que pasa en la Argentina? Gobiernen liberales, gobiernen keynesianos, los últimos 48 años. 2024 vamos a cumplir 50 años del paso de la inmortalidad del general Perón, el último sabio que tuvimos. Y hace 48 años que esta partidocracia demoliberal que gobierna, en el nombre de Perón o en el nombre de Irigoyen o en el nombre de lo que fuere, ha llevado a la Argentina al abismo. Porque son los que firmaron los acuerdos de Madrid, son los que firmaron la ley de protección de inversiones inglesas, la 24184, son los que firmaron la ley de reforma del Estado, 23696, porque el bloque oficialista y el bloque opositor. Ahí entra también la reforma del 94. Ah, claro, porque ese es el broche final, Claro. donde con la reforma del 94, en el sentido de lo que vos manifestabas con respecto a la diferencia que nos encontramos con respecto a la educación en este momento en la Argentina, es importante ver el orden de agresión del enemigo para después poder determinar por qué en las escuelas está pasando lo que está pasando. Porque no va a faltar el tonto que va a creer que la escuela anda mal porque los chicos de ahora nacen malos, o tontos, o vagos, como algunos imbéciles intentan establecer en el país, o que la culpa la tienen los maestros, o que la culpa la tienen los padres. Entonces siempre tratando de buscar los culpables en el pueblo. En el maestro que trabaja, en la familia que trabaja, en el niño que estudia. Entonces la realidad es que hay que establecer que el Foreign Office inglés, la corona británica, después de Malvinas 82, de la rendición por parte de la comandancia del conflicto, de aquellos militares de sillón que no estaban en el teatro de operaciones, porque los combatientes argentinos en el teatro de operaciones del Atlántico Sur estaban dispuestos a seguir peleando hasta agotar la munición, como es el caso de algunos muy queridos amigos nuestros, como el caso del Loco Chávez, del querido Horacio Chávez, chaqueño de origen, fueguino por adopción en Río Grande, porque cuando volvió de Malvinas y llegó a Río Grande no quiso volver al Chaco, quiso quedarse en Río Grande en una vigilia permanente. Mirá. Que no es meramente un acto simbólico, es la vida entera de vigilia. Entonces en esto nosotros tenemos que ver que, así como hemos visto, y todos conocen el caso del soldado Poltronieri, que por ser un joven que no tiene hijos, que no tiene esposa en su momento, le dice a sus camaradas, vayan, que yo me quedo haciendo el fuego para que ustedes puedan retirarse, cubriendo la retirada de ustedes. Chávez no era solo, tenía 9 hermanos, hijos de una chaqueña que vive en el monte, chaqueño al día de hoy. Pero Chávez le dice a sus compañeros que se retiren, que se quede haciendo el aguante en su posición. Agota la munición de metralla, tira con FAL, agota la munición de FAL, saca la 9 milímetros, agota la munición de 9 milímetros y desenvaina su cuchillo. Y espera al inglés a cuchillo. De esos argentinos hay un montón, que no todos son conocidos. Y volviendo a encontrarnos por qué la educación es tan distinta, con la que los argentinos supimos tener el orgullo de tener la educación, sigue siéndola, ¿no? En toda América Latina, sí. La educación argentina está bastante por encima que nuestros hermanos de la patria grande. Tenemos que ver que en la reforma del 1994, la partidocracia demoliberal, el oficialismo, la oposición, todos juntos, los que hoy gobiernan, todos los que hoy gobiernan, tanto oficialismo de oposición estén alineados en el oficialismo y la oposición, porque todos gobiernan y todos mantienen el plexo jurídico vigente, mantienen los acuerdos de Madrid, que solamente hay que desconocerlos, abolir, igual que la ley de protección de inversiones inglesas. Es un acto estrictamente de entrega de la soberanía nacional por parte de la partidocracia demoliberal, de todos los que hoy gobiernan el país. Hoy, enero del 2023. Enero del 2023. Porque esto tiene que tener una salida democrática. ¿Vos a quién creés que se le puede dar el mando para decir, bueno,
por lo menos para encaminarnos en lo que vos crees que tiene que ser esto de abolir determinadas cuestiones que nos afectan? ¿Quién es el que puede ser? Nosotros debemos ser. Los argentinos honestos, patriotas, valientes, los argentinos de coraje, los argentinos que no tienen miedo a la muerte. Y ¿Vos vas a participar en estas elecciones venideras? Si Dios nos lo permite, vamos a presentar lista en todas las provincias argentinas donde estemos presentes, y si Dios nos lo permite, yo encabezaré como candidato a presidente de la Nación. Pero esto requiere de un enorme esfuerzo que no depende de un grupo de personas, requiere de un esfuerzo de una porción importante del pueblo argentino, porque presentarse dentro del sistema partidocrático no es fácil para nadie. La cantidad de requisitos y condiciones que se ponen no son sencillas para nadie y requieren de mucho tiempo, de esfuerzo, para poder realizarlas. Entonces, en este sentido que estábamos planteando, nuestro compromiso, en el caso de tener el honor de conducir a nuestra patria como hombres de Estado, en lo que compete a la vida del Estado, porque nosotros creemos que la conducción política de la patria tiene que ser el pueblo argentino, y meramente tiene que haber hombres de Estado que sean aquellos que lleven adelante el mandato del pueblo bajo la concepción de caudillo y gauchaje, que es la verdadera conducción política de nuestro continente hispanoamericano. Es muy interesante saber comentar esto. ¿Qué es esto del caudillaje, el caudillismo y el gauchaje? A ver, ¿qué? Porque es la verdadera asamblea, es la escala democrática de José Gervasio Artigas. Entonces, el actual sistema partidocrático es la partidocracia demoliberal de origen francés. No tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Es parlamentarismo, que funciona como organismo de contención del conflicto político bajo la excusa de que los políticos de un lado y los políticos del otro no se ponen de acuerdo. ¿No se ponen de acuerdo en qué? En estupideces que no tienen ninguna importancia. Ahora, ¿con qué cosas sí están de acuerdo? Están de acuerdo con los acuerdos de Madrid. Están de acuerdo con las privatizaciones y la ley de reforma del Estado 23696. Están todos de acuerdo con la ley de protección de inversiones inglesas. Porque si estuvieran todos de acuerdo, si estuvieran todos en desacuerdo con la ley de protección de inversiones inglesas, ya lo hubieran derogado. Pero en eso están todos de acuerdo y no hay discusión. Entonces es todo un simulacro lo que ocurre en el Parlamento. El pueblo argentino se da cuenta. Los políticos profesionales, tal cual aquel que miente y es descubierto, se hacen los ofendidos. Y les fastidia que haya argentinos que hablemos de esta manera. E intentan algunos decir que nosotros somos violentos y que somos la antipolítica. No, la antipolítica son ellos. Porque los que destruyeron el pacto de credibilidad mínimo que existe en la representación son ellos. Ni más ni menos que ellos. ¿Esto se vincula con la manera en que se ejecutan las elecciones? Es decir, esto de listas sábanas. Porque yo creo que, por ejemplo, esto que hablás vos del caudillaje, etcétera, me parece que tiene mucho que ver el hecho de que se voten una persona y vos no sabés lo que viene abajo, no sabés qué es lo que va a hacer esa persona cuando si se va, qué ha pasado, agarra a otra persona el poder. ¿Tiene que ver esto también con el tema de del sistema electoral? Eso es el plano formal en el cual el sistema funciona y el cual se intenta, a veces algunos argentinos tienen el interés de mejorarlo, porque quieren mejorar la mecánica de un sistema que en realidad orgánicamente está podrido. ¿Por qué? Porque los partidos políticos se han convertido en el coto de caza de 4 o 5 familias oligárquicas del país, que son los propietarios de los partidos. ¿Cuál sería? Entonces, la alternativa no radica en un mejor sistema o en un mejor partido, sino en una avanzada del pueblo, que vuelva a esta causa y a quienes la conducen tan necesaria y tan urgente para el país, que esto logre romper las barreras de las estructuras. Con esto quiero decir, el Partido Justicialista es un instrumento político que el general Perón nos legó a quienes pertenecemos al justicialismo. En mi caso, en el Alfa y el Omega, como familia, acompañando a Perón antes de que Perón fuera Perón,
antes del 17 de octubre, la familia, el abuelo Lázaro, acompañándolo a Perón, armando en Lincoln, en el distrito donde él vivía, para las elecciones del 24 de febrero del 46, luego siendo diputado y finalmente trabajando en el IAPI, en el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, el cual era la medida, el instrumento, la política más odiada de la oligarquía porque cortaba el vínculo de la oligarquía con Inglaterra. El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio es aquel instrumento que domina el comercio exterior y solamente el Estado es quien compra y quien vende de acuerdo al requerimiento interior o al requerimiento que pueda haber del exterior. Entonces, la Argentina exporta principalmente alimentos. Bueno, ¿qué hace el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio? Compra la totalidad de la producción y comercializa y negocia en el mercado internacional los grandes volúmenes. Eso le da poder a la nación y ese poder de la nación se transfiere como poder a los productores, porque obtienen mejores precios en el intercambio, porque el que negocia no es el productor en la tranquera frente a una multinacional, sino lo que negocia es el Estado argentino, que es además garante de la producción. Que a su vez no solamente tiene que ver con la producción, sino con la subsistencia y el bienestar del pueblo argentino. Creo yo, ¿no? Que no es algo que se intentó hacer con la recreación de la Secretaría de Comercio en su momento con Guillermo Moreno. No, esto es la nacionalización del comercio exterior. Esto es un paso más. Esto es la nacionalización del comercio exterior. ¿Qué es esto? La nacionalización del comercio exterior es la nacionalización del comercio exterior. No tiene sustitutos. Es como estar muerto. ¿Estás o no estás? Claro. Bueno, nosotros creemos en la resurrección de los muertos, porque somos cristianos. Pero se está o no se está. No hay un sustituto de más o menos, casi, estamos viendo, coso. No. La nacionalización del comercio exterior es cuando la nación argentina es la que realiza el comercio con el mundo. Ya sea con otras naciones o con las multinacionales que tienen que venir al pie a negociar con la nación argentina. Claro, no es la entrega de los recursos, sino que es la compra de la nación de los recursos, claro, para poder dárselos a las empresas o a quien sea que te venga. La nación argentina le compra a los productores. Claro. Esa producción la Argentina la transporta interiormente en el ferrocarril hasta el puerto. La monta en su propia flota mercante. Ferrocarriles que deberíamos reconstruir. Flota mercante que después la lleva a destino. Que deberíamos reconstruir también. Claro, porque en la flota mercante está el poder, en el poder de navegación de la flota mercante está el poder de la comercialización. Porque vos tenés poder de comercialización tanto y en cuanto puedas transportar y llevar a destino. ¿Cuánto decía que lo que es el río Paraná se va el 70 y pico o el 80 y pico % de lo que es las exportaciones argentinas a través de barcos que ni siquiera son argentinos? Puertos que están en manos extranjeras, ferrocarriles que están en manos extranjeras, en manos de las multinacionales, que tienen bajo nivel de actividad porque las multinacionales deprimen el ferrocarril que tienen concesionado para trasvasar esas cargas a su propia flota de camiones. O de uso exclusivo, como es el caso de el ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano, que une el puerto de Rosario con la base Belgrano, el mayor asiento de la Armada que tenemos en la región de Bahía Blanca. Y este ferrocarril que cruza la Bota de Santa Fe y baja verticalmente, paralelo a lo que es la Ruta 33, ¿no? Paralelo a la Ruta 33, que podría permitirnos descarga en el puerto de Quequén, en Necochea, de aguas profundas naturales, y en todo el complejo portuario de Bahía Blanca, que está Ingeniero White, que está Punta Alta, que está Bahía. Bueno, entonces, y nos permitiría además bajar hasta Carmen de Patagones, y cruzando Viedma nosotros tenemos un puerto muy importante que es San Antonio Este, que es puerto de frutos, y tenemos Puerto Madryn en el norte de Chubut. Entonces podríamos tener una descarga, digamos, de los grandes volúmenes de producción, que ya estamos arriba de 150 millones de toneladas, hacia los puertos patagónicos vía férrea, para no permitir la libre navegación de los ríos interiores. Cumplir con aquel mandato del general, del brigadier don Juan Manuel de Rosas, ese mandato general de que
los ríos interiores son solo para la navegación interior del país porque pertenecen al país, no son aguas internacionales. Hoy, bajo esta incluso reforma constitucional del 94, que todos los que hoy gobiernan son los que participaron de esa nefasta ceremonia de la reforma constitucional, donde el pueblo ya deja de ser pueblo para la Constitución y es ciudadanos y consumidores, usuarios y consumidores. Los políticos profesionales consideran, por órdenes del inglés, que nosotros no somos un pueblo que tiene tradición, fe y cultura nacional, sino que somos usuarios y consumidores. Porque esa Constitución lo que respalda es el proceso de privatizaciones. Entonces, bajo esa Constitución, el argentino no tiene derecho como pueblo, sino que tiene derecho como consumidor frente a las multinacionales, frente a los grandes trusts internacionales. Bajo esto que volvemos a retomar el tema de la Constitución del 94, ¿crees que habría que volver o reafirmar algunos conceptos fundamentales de la del 49? Por supuesto, la Constitución del 49 fue derogada ilegalmente con un golpe de Estado, con una cantidad de gobiernos ilegítimos desde 1955 hasta 1973, durante 18 años. Esto es tan evidente que ni siquiera el mitromarxismo de la Universidad de Buenos Aires, Romero y todos sus secuaces pueden ocultar. Su manera de ocultarlo es tan trucha que no la cree nadie. Hablan del empate, de que lo que hubo en la Argentina entre el 55 y el 73 era un empate, porque ninguno de los dos bandos podía sobreponerse sobre el otro. No, eso es mentira, señor Romero. Esa es la mentira del mitromarxismo, del materialismo dialéctico europeo. La realidad es que nosotros fuimos perseguidos. Nuestras familias fueron perseguidas a partir del 55. El abuelo Lázaro Balbino Ayerbe trabajó en el IAPI. Y eso lo hizo integrar automáticamente las listas negras. Porque todos aquellos que trabajaban en el IAPI estaban señalados y marcados por la oligarquía argentina y por las embajadas extranjeras. Porque eran aquellos que le daban el poder soberano al país. Todos los que trabajaban en el IAPI eran argentinos que se ganaban el pan haciendo patria, defendiendo los intereses nacionales. Del precio de la cosecha y del trabajo de los productores, pero también determinando los precios de importación, porque teniendo una flota mercante y pudiendo realizar contratos de gran escala, en vez de comprar un torno, una fresadora, una rectificadora para un taller, en una operación de comercio exterior que viene en contenedor, otra cosa es comprar un lote de tornos, un lote económico de producción de fresadoras, un lote económico de producción de rectificadoras, las cuales se contrata con una determinada fábrica y hay un menor costo por unidad porque se reserva un lote de producción determinado que es equivalente al lote que se embarca. Entonces está asociado el flete marítimo con la comercialización y con la obtención de bienes de capital para el desarrollo de la industria nacional, como ocurrió en su tiempo. Entonces, esto beneficia también al industrial argentino, porque va a encontrar que los bienes de capital que quiere adquirir le van a salir mucho menos de lo que le salen hoy. Entonces, eso que sería la nación la que compraría a menor precio y él podría adquirir, hasta subvencionado quizás, estos materiales. De dos maneras ocurre. Primero, por una baja general de el costo unitario por comprar el lote. Exacto. Si en vez de comprar uno, compro 1000, voy a esperar que me hagas un descuento. Porque yo te estoy, en la compra de la escala que te estoy dando, lo que te estoy dando es una amortización de bienes de capital, lo que te estoy dando es una baja del costo de la adquisición de insumos y materias primas, y el capital variable que vos tenés, que es el trabajo, donde tenés que contratar más o menos gente de acuerdo al volumen de trabajo que tengas, yo ese capital variable que es el trabajo también se vuelve capital fijo como las instalaciones y como la materia prima. Entonces integra, digamos, dentro de la parte del costo lo constante
lo constante, porque vos sabés que todo ese laburo lo vas a tener que hacer porque ya lo tenés comprado. Claro, además gente que lo quiere. Imagínate lo que es para cualquiera en una fábrica de cualquier parte del mundo que alguien venga y compre un lote completo y el tipo tenga 1 o 2 años de producción tranquilo. ¿Qué le permite eso? Sabiendo que tiene en marcha la producción, le permite al industrial inclusive decir, bueno, me armo otro galpón acá al lado y armo una línea paralela de desarrollo del mismo producto o de un producto nuevo. Porque la estabilidad en la planificación productiva lo que permite es la diversificación de actividades industriales. Entonces, esa estabilidad es equivalente a la paz. La paz social, la paz mental. A la paz del trabajo, a la paz de la familia, a la paz de la comunidad. Vos comentabas recién que querés ser candidato a presidente. ¿Cuáles serían tus ejes fundamentales y cuánto tiempo crees vos que insumiría a un gobierno hacer un cambio, quizás no tan profundo, porque para los cambios profundos tienen que pasar muchísimos años, pero un cambio real, tangible para la población? Sí, así como habíamos arrancado, hay 3 cosas que nosotros vamos a abolir en nuestra conducción de gobierno, que es los acuerdos de Madrid, van a ser desconocidos, vamos a romper esos papeles. Vamos a romper los acuerdos de Madrid, vamos a romper esos papeles y vamos a desconocer cualquier tipo de obligación o de derecho adquirido por parte de los ingleses en el Atlántico Sur. Vamos a derogar la ley de privatizaciones 23696 de reforma del Estado. Porque además hay algunos delitos que se han cometido para la obtención de esas privatizaciones. El caso de Somisa es más que evidente, lo sabe todo el mundo. Hay que estar muy distraído o haber estado mirando cualquier otra cosa para no darse cuenta de lo que hicieron con Somisa, una empresa que era superavitaria, que permitía a la Argentina, además de abastecer de acero barato y abundante a la industria metalmecánica nacional, le permitía al país a su vez exportar valor agregado industrial y obtener divisas. Entonces la Argentina obtenía dólares por la producción de Somisa. Bueno, se vació la empresa, se cometieron el delito de vaciamiento y de fraude, porque fraguaron los balances. Firmaron con un trader internacional la venta de productos por menos del costo que Somisa tenía de producción. Un trader internacional. Roca, ¿quién va a ser? Techín. Y luego se termina comprando con títulos basura de la deuda externa. Esas serían las 2 primeras. ¿Qué otras, qué más? Y la tercera es la abolición de la ley de inversiones, de protección de inversiones inglesas. Porque esa ley hace que el derecho del inglés esté por encima del derecho del criollo. Entonces nosotros desconocemos además no solamente esa ley, sino desconocemos la filosofía fundante de esas leyes, que es el contractualismo materialista, utilitarista y ateo de los ingleses. Porque nosotros somos criollos y nosotros no concebimos como ellos que el hombre es lobo del hombre, como dice su teólogo Hobbes, sino nosotros comprendemos de que el hombre es la alegría del hombre. Y la esperanza, la fe en el hombre, el argentino lo demuestra de manera práctica, no intelectual, que es la gauchada, que es la forma de vivir de los argentinos. En la gauchada se demuestra la fe en el hombre, porque la gauchada se hace sin mirar a quién, y uno no sabe si está ayudando a un Cristo a llegar a hacer su milagro o uno está ayudando a un diablo a llegar a hacer su diablura. Pero uno lo hace igual, porque uno tiene un mandato, que es la ley, el código ético no escrito del argentino. Esto no está en el código penal, el comercial, el civil. Esto es la ley no escrita del criollo. Este es el código ético del criollo. Es la herencia para un hijo gaucho. Es aquello que nos hace ser a nosotros lo que somos como comunidad y por aquello que somos respetados en el mundo. Fíjate que la bandera argentina y la camiseta de la Selección Nacional de Fútbol se convirtieron en el estandarte y el signo del antiimperialismo con la victoria de Argentina en la Copa del Mundo. Países miembros del Commonwealth británico. Países miembros del Commonwealth británico, sometidos por el materialista inglés.
toman el estandarte argentino, ¿es porque la Argentina les da algo? Dignidad. Le da un sueño, le da dignidad, le da una esperanza de libertad, les da un sentido trascendente de la vida, de sobreponerse a cualquier circunstancia y vencer, y hacerlo con honor y con un coraje sobrio. Porque la conducta de nuestros muchachos adentro del campo de fuego y afuera del campo de fuego fue ejemplar. Acá está lleno de conchetos que pretenden que los jugadores argentinos sean jugadores ingleses. No, no va a ser nunca eso. Gracias a Dios nunca va a ocurrir eso. Acá la realidad es que los muchachos tuvieron una conducta ejemplar porque tanto dentro del campo de juego, ante la provocación de los holandeses, que querían pudrir el partido para expulsar a Argentina del Mundial. Holanda no tenía intenciones de disputar la final de la Copa del Mundo. Tenía como mandato sacar a la Argentina de la Copa a través de sus provocaciones. Los argentinos se la bancaron como varones que son. Pero a su vez, la conducta fuera del campo de juego también fue ejemplar, porque los argentinos no se dejaron atropellar, no se dejaron pisotear, se le pararon de mano a cualquiera. Se pararon de mano con cualquiera sin ningún tipo de problema. ¿Tenía algún problema que arreglar? Ahora que termina el partido lo arreglamos cuando quiera. Entonces, ese coraje sobrio del argentino no es el coraje de los matones. No son hooligans, que también cobraron en México 86. El coraje de los dignos. Es el coraje... es el coraje de la gente humilde. Hay estúpidos que dicen, no, pero estos son millonarios que están jugando a la pelota. ¿Vos te crees que uno de los jugadores de nuestra selección está en la selección por guita? Ninguno, ni en pedo, no existe eso. Están por gloria ahí, viejo. ¿No viste lo que decía? No, todos, y no creo que esto sea un discurso armado, decían de que muchos lo que querían era que el pueblo argentino, con todas las cosas que le suceden, tuviera una alegría. Y que eso lo impulsaba y vos lo veías tipo, y eso le llegaba. Porque vos te das cuenta cuando una persona miente, porque vos sos un jugador, no sos un actor. Inclusive si vemos para atrás, tan criticado que fue Messi, pero vos te imaginás ser Messi. Bueno, no sé quién, la verdad no sé la que critica bueno, a Messi. Pero vos fíjate, Messi, el tipo caminando con la cabeza gacha por el campo de juego. ¿Y cómo mierda te querés que se sienta? Porque ¿sabés lo que le pesa? Porque esto es fácil andar diciendo, no, a este le pesa la camiseta, no, este es un pecho frío. ¿Y vos a qué jugaste y a quién le ganaste, querido? Claro. Entonces, hay que saber respetar y valorar a los propios, porque nosotros tenemos la bendición en esta tierra santa. Tenemos la bendición que los 3 del podio del fútbol mundial son argentinos. No hay ni un brasilero, ni un alemán, ni un italiano. Ni un brasilero, ni un alemán, ni un italiano. Solamente argentinos en el podio del fútbol mundial, que son los 4 con los 4 que se hacen un mundial. Si está Italia, si está Alemania, si está Brasil, está la Argentina y el mundial de fútbol. Todos los demás equipos del mundo, con todo respeto lo decimos, pero son el relleno necesario para que sea una competencia internacional. Pero si están o no están, no es preocupante. Entonces, lo que sí es de medir, en su justa medida, es que nosotros tenemos al más grande del fútbol mundial, que es Diego Armando Maradona, al segundo, que es Messi, y al tercero, que es Di Stéfano. Entonces, claro, tenemos tanto los argentinos que a veces nos ponemos exquisitos y pretendemos que Messi haga lo que hizo Diego. Y son 2 personas distintas. Volviendo un poco ahora a la política, ¿qué te parece la deuda externa? ¿Qué harías vos con la deuda externa? Bueno, todos los que están en campaña ponen en discusión la deuda externa. Mas cuando son gobierno, a los 5 minutos se olvidan y dicen que se dieron cuenta de que no se puede, no les da la correlación de fuerzas, es imposible y demás. Entonces el discurso preelectoral de la deuda externa es siempre un discurso engañoso. Por eso nosotros preferimos manifestarnos de otra manera. Preferimos plantearlo como un conflicto que el pueblo argentino tiene que abordar
en su totalidad como pueblo. Y esto significa no solamente plebiscitar con los argentinos qué hacer con la deuda externa. Plebiscitar con los argentinos. Dar 3 meses de debate con fecha fija, porque luego de esos 3 meses se va a votar. No 45 propuestas. Se va a poder votar en general, por sí o por no. ¿Se paga así o no se paga así?